y discipularnos. Todo esto nos ayuda en el discipulado y nos ayuda a aprender de la palabra y a crecer como hijos del Señor. Amén. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él pueda bendecir nuestra vida en esta hora y Él pueda ayudarnos, ¿no es cierto?, a entender la palabra. Y recuerden, si tienen alguna duda, pueden escribir en el chat o levantar la mano, ¿no es cierto?, interrumpir, decir, pastor, ¿me podría explicar esto? ¿Me podría explicar lo otro? Y lo vamos a hacer, ¿ya? Voy a pedirle a la hermana Natalia que me ayude en la lectura bíblica. La pastora ahora se va a conectar igual. Y si alguien más se atreve a leer conmigo, me puede ayudar también, ¿ya? Bendecimos a la hermana Andrea que se ha conectado también. Amén. Y ahí está la hermana Silvia que está entrando. Así que oramos al Señor. ¿Les parece que oremos para que empecemos esta clase? Amén. Padre amado, Padre celestial, queremos darte las gracias en esta tarde, Señor, por reunirnos junto a mis hermanos, junto a ellos, Señor, poder estar en tu presencia, poder estar delante de ti. Señor, que con el propósito, el objetivo de adorarte, de bendecirte, pero también de aprender más de tu palabra, Señor. Queremos aprender más, queremos saber más de tu palabra, conocerte más, Señor, y que tú te puedas revelar a nuestra vida. Permite que esta clase sea de bendición para nuestra vida, de crecimiento espiritual, Señor, y que lo que hagamos en esta hora, Padre amado, sea de provecho para todos los que nos reunimos, Señor. Gracias por este momento y por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Ahí está Simón también entrando, que quiere aprender. Entonces, voy a compartirle la pantalla y vamos a entrar a lo que es la enseñanza de hoy con el tema que es el capítulo 3 ya, ¿no es cierto? Vimos el capítulo 2 la semana pasada y ahora vamos a ver el capítulo 3. Ya hay hermanos que me entregaron el cuestionario, que lo respondieron y me lo hicieron llegar. Así que si ustedes quieren hacerlo, tienen tiempo todavía y hacérmelo llegar. El cuestionario pasado que se ve ahí en la pantalla era de los dos capítulos anteriores que hablamos, ¿ya? De quién es Dios y de la creación. Entonces ahora va a venir otro cuestionario que va a ser solo de este tema de Jesús. Ya el capítulo 3 si pueden ver ahí en sus pantallas o en los teléfonos, ¿no es cierto?, le aparece, o en el librito, ¿no es cierto? Todos tienen el librito, la mayoría dice Jesús. Ya, así que vamos a ver quién es Jesús, ¿no es cierto? Porque necesitamos conocer más de Jesús, quién es, qué es lo que hizo, a qué vino a la tierra, ¿no es cierto? Y vamos a hablar de Cristo en esta hora. Así que bueno, el tema de hoy es Jesús, Jesús, ¿no es cierto? Y su obra. Entonces, como se fijan, dice ahí, 2000 años atrás, han pasado ya 2026 años atrás, ¿no es cierto? Apareció un hombre en el escenario de la historia. Él nació en el mundo y creció hasta la vida adulta. Como todos sabemos, murió a los 33 años o 33 años y medio, datan algunos, ¿no es cierto? Pero esa fue la vida de Jesús, exactamente como cualquier otra persona, ¿ya? Pero este hombre era un hombre diferente a cualquier otro hombre, ¿no es cierto? Él no fue un hombre común o ordinario. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero que tenemos que decir es que Jesús nació, ¿no es cierto? Y vivió como todos nosotros. Él tuvo necesidad de comer, de dormir, de trabajar. Recuerden que él era carpintero junto a su padre, ¿sí? Él trabajó en lo que es la carpintería. Entonces, podemos decir que él se desarrolló naturalmente como todos nosotros. Nacimos, somos niños, nos divertimos, jugamos, corremos, comemos, nos portamos bien, mal, etcétera, etcétera. Después crecimos a una etapa ya más adolescente, después juvenil, adulta y hasta llegar, ¿no es cierto?, a la vejez. Bueno, Cristo llegó hasta la etapa adulta, pero lo que quiere decir acá el texto es que Él creció como todos nosotros, como tú y como yo. Cristo vivió de la misma manera y se asemeja mucho a nuestra condición, sobre todo los que venimos de una condición socioeconómica baja, ¿no es cierto? Pobre, los que un día salimos de la pobreza, de ese estatus social, nos identificamos con Jesús porque Jesús, donde él vivía, era una familia pobre, era una familia humilde, de escasos recursos. Entonces Cristo no gozaba ni de
los beneficios del palacio, ni de esto ni del otro, sino que él nació en una familia humilde donde su padre era carpintero. Entonces, naturalmente él era un hombre, nació como hombre en medio, ¿no es cierto?, de la humanidad, pero la diferencia es que no era un hombre común, sino que era un hombre diferente, un hombre distinto. Y aquí vamos a entrar ya a ver a ese Cristo distinto que fue humano, pero a la misma vez divino, ¿no es cierto? Pero vamos a hablar de esa humanidad y cómo eso sobrenatural intervino en la vida de Jesús desde su concepción, desde su nacimiento. No fue un hombre, ¿no es cierto? Como todos, o sea, fue como todos nosotros, pero marcó la diferencia al ser el hombre Dios o Dios hombre, ¿no es cierto? Que es lo que la Biblia lo refleja de esa manera. El hombre o el Dios hecho hombre, ¿no es cierto? O el Hijo de Dios, como él se hace llamar, el Hijo del Hombre, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver a ese Jesús y su plan, lo que él hizo en la tierra cuando él estuvo acá. Entonces, que lo primero sobrenatural que vive Cristo es que fue concebido, ¿no es cierto?, por el Espíritu Santo, que lo trae al mundo, ¿no es cierto?, a través de una mujer virgen, ¿no es cierto?, una adolescente. Hay que notar, hermanos, que las mujeres en ese tiempo, en los días de Jesús, las mujeres perdían la virginidad al casamiento y se casaban alrededor de los 14 años. 14, 15 años las mujeres se casaban o eran entregadas a su esposo, ¿no es cierto?, en casamiento, o sea, eran muy jovencitas. De hecho, se dice que María, la madre de Jesús, debería haber tenido alrededor de 14, 15 años cuando quedó embarazada de Jesús. Así que imagínense, eran otros tiempos, otro contexto, otra cultura, etcétera, etcétera. Mire, vamos a leer Lucas 1, 26, 35. Le voy a pedir acá a la pastora que me ayude. Ella quiere leer, está conmigo acá, y quiere leer. Así que va a leer. Lucas 1, 25 al 35. Y ahí me va a ayudar también la hermana Natalia Los después hermanos a quieren leer. también pueden levantar Sí, su dedo. quiero leer. Lucas 1. Sí, hablando del nacimiento de Jesús. Del 25 del 26 al 35. No. Amén. Dice, Anunciación del nacimiento de Cristo a María. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y que ¿Qué es esta pensaba salutación? qué salutación sería Sí. esta. Claro. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, de su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiéndole el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por el cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Amén. ¿Ven? Amén. Sí, ahí está bien. Bueno, el relato de qué nos habla de la promesa del nacimiento virginal, ¿no es cierto? La Biblia habla de una virgen que ha de concebir y dar a luz. O sea, en ese tiempo y en estos días que una mujer virgen
dé a luz un niño ya es un hecho milagroso, o sea, no, es imposible que alguien que nunca haya tenido una relación sexual pueda tener hijos. Por lo tanto, ya era un hecho sobrenatural y más aún que quien iba a dar o quien iba a intervenir en esta concepción iba a ser el Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, el niño que iba a nacer era en cierta manera mitad humano y mitad divino, o mitad hombre y 100% hombre y 100% Dios. Por lo tanto, era el Hijo de Dios o Dios mismo, que es, yo sé que a veces es difícil comprenderlo y entenderlo. ¿Cómo Dios viene a la tierra a nacer a través de una mujer? Bueno, Él es Dios y Él lo estableció así. Para nosotros nos cuesta entender, pero Él lo quiso hacer de esta manera. Algunos explican y dicen, porque de qué manera Dios iba a entender al ser humano si no se hacía pasar como un ser humano, si no vivía como el ser humano, ¿no es cierto?, para poder entender, ¿no es cierto?, la mente del ser humano, la experiencia del ser humano, el sufrimiento del ser humano, las tentaciones del ser humano, y qué es lo que vamos a ver un poco más adelante. ¿Por qué se hace hombre Jesús? ¿No es cierto? Porque el plan de Dios es que el Hijo de Dios se hiciera hombre y sufriera por toda la humanidad, ¿no es cierto? Y iba a nacer de esta manera. O sea, desde el principio de su nacimiento, ya la palabra de Dios o la Biblia nos estaba diciendo que ese niño que estaba naciendo iba a ser la encarnación de Dios en la tierra. Amén. Así que para el mundo antiguo, mi hermano, no era difícil entender que los dioses hicieran hombre. Cuando uno estudia la historia de la humanidad siglos atrás, para ellos era común la cultura griega, la cultura romana, los babilónicos, los egipcios. Ellos entendían que los dioses bajaban de la tierra, ¿no es cierto? Y también ellos se hacían hombres y habitaban en medio de los hombres. Bueno, era la concepción, el concepto antiguo, perdón, de la humanidad de aquellos días que ahora nos cuesta un poco entender, pero así el Señor lo estableció. Bueno, entonces Él nació de ese nacimiento virginal a través del Espíritu Santo. El Hijo de Dios se hace hombre, ¿no es cierto?, para venir a habitar en medio de los hombres. Vive como todos nosotros, pero tiene una particularidad, que Él es Dios o es la encarnación de Dios en la tierra. Entonces, es maravilloso. Amén. Entonces, el punto B. El primero, entendemos que Jesús es el Hijo de Dios y el punto B es que Jesús vino al mundo para un propósito especial. O sea, ¿a qué vino este niño divino? ¿A qué vino ¿no es cierto?, este ser celestial, ¿no es cierto?, que es el Hijo de Dios, llamado el Hijo de Dios. ¿A qué vino a la tierra? ¿Cuál fue el propósito? Y eso es lo que muchas veces la gente no entiende, no comprende. ¿A qué vino Jesús? ¿Por qué tuvo que morir? Ahora viene Semana Santa, la gente va a llorar, ¿no es cierto?, los más antiguos, porque las nuevas generaciones no conocen nada de Jesús. Entonces van a llorar, van a decir, mira cómo mataron al Señor, ¿por qué lo mataron? Debería haber estado yo ahí. Claro, todos deberíamos haber estado en la cruz. Lo que pasa es que Él vino a pagar por nuestras culpas. Y Amén. quien debiéramos haber estado ahí en esa cruz éramos nosotros. Quien debiéramos llorar fue pero eso ya está saldado. La cuenta ya está saldada, ¿no es cierto? Esa es la realidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender acá es que Él vino con un propósito especial. ¿Ya? Y lo primero que dice ahí el mismo texto que ustedes tienen, el primer propósito es para rescatar a la humanidad del poder de Satanás. ¿No es cierto? Y ahí en Lucas 19:10, que está marcado ahí en el librito, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Miren qué interesante. El primer propósito que el Señor viene a hacer acá a la tierra, ¿por qué muere? Es porque vino a salvar y a rescatar. Vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Esa es la pregunta que nosotros nos podemos hacer. ¿Qué se perdió, pastor? ¿Quién se perdió? Bueno, dice la Escritura y Pablo después lo explica en el libro de Romano, en Colosenses, que nosotros estábamos muertos en delito y en pecado. ¿No es cierto? Que estábamos perdidos, que estábamos extraviados, que Adán pecó y como Adán pecó, todos pecamos en Adán, entonces estábamos todos destituidos de la gloria del Señor. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer Jesús? Viene a rescatar a los que un día se perdieron, a los que un día, ¿no es cierto?,
están lejos de Dios, vivieron lejos de Dios, etcétera, etcétera. Ese es el primer propósito, ¿no es cierto?, que Él viene a hacer, a rescatarnos, ¿ya? Y ya vamos a ver de por qué nos viene a rescatar, ¿no es cierto? Porque entendemos que hay una eternidad sin Dios o hay un castigo eterno y el Señor Jesucristo lo que viene a hacer es a rescatarnos de ese castigo que Amén. estaba sobre nosotros. Por eso que Él tiene que pagar en la cruz o uno de sus, una de los motivos de pagar en la cruz tiene que ver con eso, amén, con rescatarnos del castigo eterno. El segundo propósito tiene que ver con que Él viene a dar su vida en rescate por la nuestra. Ya, el rescate era en el concepto judío, alguien cuando alguien le debía algo a alguien, cuando un esclavo, cuando alguien se hacía esclavo o lo hacían esclavo por una deuda, un principio o un mandamiento de que alguien tenía que pagar por el rescate de esa persona. A veces la familia no podía, a veces la familia no estaba en condiciones de pagar por el rescate, pero alguien tenía que pagar. En hebreo la palabra se llama Goel y un Goel era un redentor, alguien que pagaba por tu liberación de tu esclavitud. ¿Ya? Entonces, esa figura existía en el antiguo pacto, que alguien rescataba o pagaba, ¿no es cierto?, la deuda y te liberaba de la esclavitud que tú estabas teniendo por causa de esa deuda. Entonces, ese Goel venía, te liberaba y te rescataba. Bueno, Cristo lo que hace en la cruz del Calvario, lo segundo que hace es que viene a pagar por el rescate de nuestra vida. Ahí en Mateo 20:28, también está ahí en el recuadro el texto, dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Miren lo que dice la palabra, que Él no vino a ser servido, sino que vino a servir, pero no solamente a servir, sino que a dar su vida para rescatar a cuántos, a muchos, hermanos. Amén. Entonces, miren qué interesante porque podemos entender que la obra de Cristo en la cruz del Calvario es tan completa, inmensa, que Él nos viene por un lado a salvar del castigo eterno. Él no solamente nos salva, sino que ahora paga por el rescate. ¿Y cuál fue el precio de esa paga? Fue su propia sangre. Amén. El Señor Jesús no pagó ni con oro ni con plata, porque no había manera de pagar delante de Dios el pecado de la humanidad, la deuda que tenía la humanidad con Dios. No había manera de pagarlo si no era con la sangre, ¿no es cierto?, en este caso de su Hijo. En el antiguo pacto era la sangre de los animales, pero ni la sangre de los animales era suficiente para aplacar la ira de Dios. Dios quería algo más elevado, ¿no es cierto? Y Él entrega a su Hijo por amor a nosotros, y eso es lo otro que uno no entiende, porque quizás cualquiera de nosotros, si nos dijeran, oiga, usted tiene que dar a su Hijo que muera por el pecado de toda esta gente, ¿no es cierto? Es, no sé. Él tiene que morir para que todos estos sean perdonados. Yo creo que todos nosotros diríamos no, es imposible. ¿Cómo voy a dar a mi hijo? ¿Cómo voy a ponerlo para que su muerte, ¿no es cierto?, pueda ayudar a los demás? Bueno, en el pensamiento de Dios es totalmente distinto. En el pensamiento de Dios, él lo que él anhelaba era que su hijo, ¿no es cierto?, muriera. ¿Pero por qué? Porque al morir, y es lo que vamos a ver más adelante, iba a resucitar a una nueva raza de seres humanos, ¿no es cierto?, o divinos, como dice Pablo, seres celestiales, que no iban a tener, que no iban a estar corrompidos por el pecado, no iban a estar más muertos ni en delito ni en pecado, no iban a estar más enemistados con Dios. El Señor Jesucristo tenía que morir, tenía que pasar por ese proceso de la muerte, pero Dios sabía que lo iba a resucitar al tercer día, que él iba a vencer la muerte y al tercer día él se iba a levantar, ¿no es cierto?, de entre los muertos y iba a vencer la muerte. Por lo tanto, cuando él iba a nacer a esa nueva vida,
iban a ser también toda su descendencia, que somos nosotros, la familia de Dios, los hijos e hijas de Dios, que es una nueva raza llamada los celestiales o, ¿no es cierto?, los que heredan el reino de los cielos. Por lo tanto, para el Padre era necesario que el Hijo tenía que morir. ¿No es cierto? Porque no iba a ser solo beneficiado el Hijo, sino que iba a ser beneficiada toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. ¿No es cierto? Entonces vino a rescatarnos. Lo tercero que vino a hacer el Señor vino a destruir las obras de Satanás en nuestras vidas. La hermana Natalia, si me puede ayudar ahí con ese texto para que lo lea. Primera de Juan 3:8. Entonces, el Señor, ¿qué es lo que viene a hacer? De las cosas que viene a hacer, no solamente es salvarnos, rescatarnos, pagar el precio por nosotros, sino que Él viene a destruir las obras de Satanás. ¿Ya? Y tenemos que entender que una de las obras de Satanás o lo que ha hecho Satanás es venir a matar, a robar y a destruir, ¿sí? A destruir a la raza humana, a destruir al ser humano. Ese es el propósito del diablo, destruir. Y el Señor entonces viene a destruir las obras de Satanás. Amén, mi hermana Natalia Navarrete, si está por ahí o no. Ah, ya, ok. ¿Sí? Ana Natalia, No está. no, ah, ya. Léelo, por favor, léelo. Una de 3:8. Dice, el que, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Entonces, dice ahí, lo mismo dice Juan, ¿para qué apareció el Hijo de Dios? Dice que apareció para deshacer las obras del diablo. O sea, la palabra deshacer tiene que ver con un verbo que significa, es como romper, es como algo que ya no tiene efectividad, no tiene uso. ¿No es cierto? Hay que entender que antes de Cristo, antes que Cristo viniera a la tierra, Satanás tenía el control y el dominio de la humanidad. Él hacía y deshacía. ¿No es cierto? Nadie podía deshacer su obra, ¿no es cierto? Y por eso que Dios elige a Israel para que Israel fuera luz a las naciones. Israel se equivoca en todo ese proceso. Entonces, ¿quién podía deshacer las obras del diablo? ¿No es cierto? Que tenía atada a la humanidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién era? Jesús. Jesús viene, ¿no es cierto?, a deshacer las obras del diablo en la vida de los hombres. Y por eso, mis hermanos, que a veces le cuesta tanto al ser humano cambiar. Ya cuando vemos a gente que quiere cambiar conductas o que quiere salir de ciertos vicios, le es tan difícil porque lo que vemos ahí es una atadura del diablo, es una atadura de Satanás sobre la persona y por eso que la persona en vez de querer cambiar se hunde más, cae, ¿no es cierto? Como dice la canción, tropieza de nuevo con la misma piedra. ¿Por qué? Porque las obras del diablo en los hombres que no tienen a Dios, al decir hombre digo mujeres, son tan fuertes que son imposibles de cortar hasta que Cristo venga. Por eso que dice la Escritura que el Señor para esto apareció, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, cuando nosotros queramos que la gente cambie, que nuestros familiares sean transformados, tenemos que pedirle al Señor, Señor, deshace las obras del diablo en ellos, deshace las ataduras de Satanás. Entonces podemos ver que el Señor, eh, amén, hermana Natalia. Entonces podemos ver que el Señor vino a deshacer las obras del diablo. Por eso que hay mucha gente que hoy día usted ve en la iglesia, a lo mejor, cuál fue su vida pasada, y muchos fueron gente que tenían vicio, que eran alcohólicos, que eran adictos a la droga, adictos a esto, a lo otro, a la ludopatía hoy día. Entonces, es imposible que ellos cambiaran, era imposible salir. ¿No es cierto? Pero cuando vino Cristo a sus vidas, el Señor los transformó, los cambió, porque una de las obras que el Señor hace en nuestra vida es romper las obras del diablo en nuestra vida.
Amén. Así que si hay alguien Amén. entre nosotros que a lo mejor lucha con ciertas cosas, lucha con ciertas ataduras o cosas que todavía no puede cambiar conducta, para que entienda, una de las obras del Señor es que Él rompe aquellas obras y hay que pedirle al Señor, Señor, rompe las obras del diablo que todavía estén en mí, obras del diablo, poderes de Satanás que todavía pueden influenciar en mí, Señor, rómpela en el nombre de Jesús porque tú viniste a romper estas Sí, obras. Señor. Amén. Ok, Amén. entonces, lo quinto dice, para darnos vida eterna. O sea, hay cuatro propósitos, ¿no es cierto? Tres que hemos visto. Vino a dar, vino a rescatarnos del poder de Satanás. Vino a dar su vida por nosotros, por rescate por la nuestra. Vino a destruir su obra. Y lo cuarto que vino a hacer es para venir a darnos vida eterna. Ahora sí, hermana Natalia, si me puede ayudar a leer, ¿no es cierto? Vamos a leer ahí Primera de Juan 5 el 11 y el 12. ¿Ya? Primera de Juan 5 11 y 12. Si alguien quiere hacer una pregunta, puede activar el micrófono y me interrumpe. Pastor, tengo esta duda. Pastor, o si quiere leer, también diga ahí, quiero leer. O en el chat también hay un chat, pueden escribirme ahí y yo voy leyendo en el momento. ¿Ya? Si alguien tiene una pregunta, puede preguntar por ahí. Mi hermana Natalia. ¿Puede leer? No. Ah, dice. Sí, no, no. Ah, los audífonos no le funcionan. Ah, entonces no puedes leer. Yo leo. 5. Espera. Ahí está. Prim- Ahí está. Ah, puede leer. Ah, no. Ah, ya, ya. No hay problema. Ya. No puede leer nuestra hermana Natalia. Ya, vamos a leer entonces. Póngale ahí. 5, 11, 12. Vamos a pedirle al Señor que le regale unos buenos audífonos. Ya dice, hoy. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida Ahí. está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Y Amén. cuál más? Sí, y el Pues, otro es Juan 3:16. Pero eso lo digo estoy viendo mal. sí. Mm. Acá mi ayudante no. Ok, el que tiene el Hijo tiene la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna, hermanos? La vida eterna la vamos a entender bien cuando estemos en el cielo con el Señor, ya sea cuando el Señor venga en el arrebatamiento de la iglesia o nosotros partamos personalmente al cielo, pero la eternidad tiene que ver con una vida, pasar una vida con Dios. La palabra eterno significa sin principio y sin fin. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca moriremos. O sea, esto es grandioso, porque el pecado lo que causó en el ser humano es la muerte eterna. Entonces, al causar la muerte eterna, el hombre que muere sin Cristo, tristemente se va a condenar eternamente con el Señor, y ese condenar eterno es que ellos van a sufrir eternamente. Sin embargo, la vida eterna es todo lo contrario, es una vida con Dios, pero no es que nosotros, y esto siempre lo digo, no es que vamos a andar como fantasma en el cielo flotando, no, vamos a tener cuerpo. En el cielo dice la escritura y hablando el apóstol Pablo que el Señor nos va a dar un cuerpo nuevo. Y ese cuerpo es un cuerpo glorificado. Amén. ¿Qué quiere decir? Que ese cuerpo que va a necesitar nuestro espíritu, va a necesitar ese cuerpo va a poder comer, va a poder respirar. Recuerden que allá en el cielo hay una cena. Eso quiere decir que si hay una cena es porque hay animales, ¿no es cierto?, que el Señor mandó a preparar. O sea, en otras palabras, mandó a matar para preparar, para comer. ¿Sí? ¿Se entiende? Se dice que vamos a beber una copa de vino allá en el cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que en el cielo hay viña. O sea, cuando entendemos el antiguo pacto, nosotros, cuando Dios hace la creación, y esto yo lo he enseñado varias veces. Entonces, el tema es que cuando uno lo entiende de esa manera, que el cielo, la tierra es una representación del cielo.
O sea que si en la tierra tenemos manantiales de agua, la Biblia habla de que del trono de Dios nace un río y de ese río trae sanidad a las naciones y hay 12 y hay árboles que están a la orilla del río, ¿no es cierto? Y que esos árboles dan un fruto cada mes, imagínense. Nosotros acá en la tierra, ¿cuánto tenemos que esperar para que los árboles den fruto? 6, 7 meses. Mm, Allá todos los meses los frutos salen, van saliendo. Cada mes va saliendo un fruto nuevo. todos los días. Entonces, cuando vemos esas calles de oro y toda esa en la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, es una eternidad viviendo con el Señor en lugares preciosos, maravillosos, hermosos, que no se compara a lo que hemos visto acá en la tierra. La gente que ha tenido la experiencia de ir al cielo y volver, lo ha descrito como prados verdes, ¿no es cierto? Colores que inigualables, que no se comparan a los colores de la tierra, un lugar de paz, de tranquilidad, pero también de gozo y de alegría, donde los hermanos están adorando al Señor, conviven juntos, etcétera, etcétera, donde dice la palabra que hay mansiones para cada uno de nosotros. O sea, ¿qué quiere decir? Que es un reino físico. Es un reino real, tangible, palpable. El tema es que la eternidad no la podemos heredar, como dice el apóstol Pablo, con estas manos y este cuerpo. Este cuerpo tiene que morir porque es corruptible. Por eso que cuando muramos, y ese es el poder de la resurrección, para ir a la vida eterna, nosotros vamos a tener que resucitar. En el día postrero, cuando Cristo venga, todos vamos a resucitar los muertos en Cristo. Y dice que en ese momento el Señor nos va a traer el cuerpo nuevo y nos va a vestir con ese cuerpo nuevo incorruptible. Y entonces vamos a poder estar en la eternidad y arriba en el tercer cielo con el Señor. Amén. Es maravilloso. Este es un tema larguísimo, pero es uno de los puntos y no me quiero alargar porque sé que tenemos poco tiempo. ¿Ya? Pero ahí cualquier pregunta ustedes después me la hacen nomás, mi hermano, y vamos a ir contestando, ¿ya? Eh, ok, seguimos. Entonces el otro propósito es para darnos un nuevo nacimiento dentro de la familia de Dios. Ya dice ahí en Juan 1:12, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Cristo vino a nuestras vidas, vino a salvarlo, a hacer la obra en la cruz, ahora los que lo hemos recibido, los que somos sus hijos, nos dio la autoridad de también ser hechos hijos de Dios. Esa nueva raza, ¿no es cierto?, de hombres y mujeres celestiales y por eso que muere Cristo al final, ¿no es cierto? Para darnos un nuevo Mm. nacimiento, para que haya una nueva familia llamada la familia de Dios. Y por último, el paso 6 o el punto 6 para restaurar nuestra amistad con Dios el Padre. Amén. Para restaurar. ¿Qué es lo que dice ahí primera de Juan 1:3? La pastora, si lo pueden leer ahí mismo, Sí. mira de la pantalla, Ah, ahí, ya. para que no te cueste. Ya. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, antes de que Cristo viniera al mundo, el ser humano estaba enemistado con Dios, estaba muerto en delitos y en pecado, y no había forma de que esa comunión estuviese, que fuera palpable, que fuera, ¿no es cierto?, que se diera esa comunión entre el Padre y la creación. Es como cuando uno de nosotros, los que tenemos padre vivo, nos hemos enojado con nuestros padres. ¿Sí o no? ¿Cuánto nos dura ese enojo? A algunos les duran harto, pero algunos han estado 1, 2, 3 días enojados con los papás, no se miran, no hacemos el quite, ¿no es cierto? O los que lo tienen lejos no los llaman, no lo van a ver. Pero llega un momento donde esa relación tiene que romperse. Entonces, ¿qué es lo que hace? Viene una restauración donde volvemos a pedir perdón al Padre, a nuestro Padre, y esa relación se vuelve a restaurar. Bueno, de esa manera estaba enojado Dios con la humanidad. Y ahora en Cristo, a través de Cristo, lo que hace es restaurar. El Señor viene a ser una especie de restaurador de esa relación, restaura esa enemistad que teníamos nosotros para con el Padre. Y por eso que dice, y nuestra comunión es verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Los que antes estábamos incomunicados con el Padre, hoy día podemos estar comunicados con Él. Bueno, mi hermano, seguimos más adelante. Lo tercera, el punto C o la obra que hizo el Señor, es que Jesús vino para
mostrarnos cómo es Dios. Ya una de las cosas fundamentales también que hizo el Señor Jesucristo era mostrarnos cómo es el Padre. Amén. Él nos viene a mostrar el amor de Dios. O sea, el punto número uno, Él nos viene a revelar al Padre, ¿no es cierto? Y en esa revelación del Padre, cuando a Él le dicen, bueno, si me has visto a mí, ¿no es cierto? O como la pregunta que le hace Felipe ahí en Juan, que es el versículo que está ahí anteriormente, le preguntan, Juan le dice Felipe, muéstranos, Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no has visto al Padre, ¿no es cierto? ¿O no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, dice, no las hablo por mi propia cuenta, sino porque el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea, Jesús le está diciendo, el Padre está dentro de mí, ¿no es cierto? La obra que yo hago no la hago yo, la hago por parte de mi Padre, ¿no es cierto? Y lo que estoy haciendo, las sanidades, los milagros, provienen del Padre que está en mí. En otras palabras, y que otro concepto que nosotros nos cuesta entender, porque esto en Oriente en esos años se entendía que el padre era igual que el hijo en lo natural, ¿no es cierto? Quien representaba al padre en una casa era el hijo mayor, el primogénito. Por lo tanto, cuando se veía el primogénito, ¿no es cierto? Alguien quería tratar con el primogénito, el hijo estaba tratando también con el padre. Era un concepto de aquellos días. A nosotros nos cuesta entenderlo desde acá, pero para un judío o para un no sé, griego de aquellos días, para ellos era común. Si veían al hijo, este es el hijo de... No, en aquel tiempo, hermanos, no habían apellidos. Por eso que en la Biblia van a encontrar que Pedro, ¿cómo se llamaba? Simón, ¿no es cierto? Se llamaba Simón, hijo de Jonás. ¿Sí o no? Mm. Se llamaba Jesús, hijo de José. Y así, y así eran los nombres, era Vladimir hijo de, no era un apellido. ¿Me entienden? Entonces, cuando ellos veían al hijo mayor, ¿qué decían? Vladimir hijo de, entonces no estoy viendo a Vladimir, sino que también estoy viendo a su padre en él. ¿Me entienden? Entonces, el mismo concepto, Jesús le dice a los judíos, ¿cómo me preguntan? Muéstranos al Padre si yo he estado siempre con ustedes. El Padre está dentro de mí. Y las obras que yo o lo que yo hablo viene de parte del Padre y las obras que yo hago no son mías, son del Padre. ¿Ok? Entonces, bueno, es un concepto, después lo vamos a poder ir enseñando más, pero lo primero que hace cuando Jesús quiere mostrarnos al Padre, nos muestra el amor del Padre. ¿Sí? El amor del Padre, hermano. Miren lo que ahí dice Primera de Juan 4:9. Ahora sí, la ¿El pastora mío? puede leerlo. Dice ¿En acá, en eso? en esto se mostró, sí. Ya. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiación por nuestros pecados. Propiciación de nuestro. Propiciación, sí. Amén. Entonces, el tema acá no es que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y eso es tremendamente increíble, hermano. Yo le digo acá a la pastora, ella trabaja en el hospital y ve gente morir siempre. Imagínate, mi hermano, ayer la hermana Natalia, o tú parece que predicabas sobre la puerta estrecha, se hablaba un poco de la puerta Yo, estrecha en el devocional. ¿Cuánta gente hoy día muere sin Dios? ¿Cuánta gente muere sin Cristo? Y uno puede decir, pero ¿cómo Dios permitió que... A lo mejor a esa persona se le predicó muchas veces y nunca quiso aceptar al Señor. Pero qué privilegiados somos nosotros, qué privilegio tenemos nosotros, hermano, que no es que nosotros hayamos querido amar a Dios primero, no. Él vino y nos amó, él dijo, Natalia, yo te amo, te voy a rescatar. Víctor, yo te amo, te voy a rescatar. Andrea, yo te amo, te voy a rescatar. Envía a mi hijo por ti para demostrarte mi amor. ¿Me entienden? Vladimir, Pamela, vino él a amarnos a nosotros primero. ¿Cuándo se manifestó ese amor? Cuando nosotros, él nos llamó y le dijimos, aquí estamos, Señor, aquí estamos, Padre. Entonces, una de las primeras cosas que el Señor demuestra,
o que Cristo demuestra es el amor del Padre, ¿no es cierto?, a la humanidad. Porque de tal manera, ¿se acuerdan Juan 3:16? Amó Dios al mundo. Es el amor de Dios, lo primero que se manifiesta. Lo segundo, Él nos mostró el poder de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús, una de las cosas que hizo es demostrar el poder de Dios? O sea, este no era cualquier profeta, no era cualquier persona en Israel, cualquier sabio, no. Este era alguien distinto que ahora viene a demostrar el poder de Dios. Lo primero que hace al demostrar el poder de Dios, Él sanó a los enfermos, ¿no es cierto? A los cojos, a los ciegos, etcétera, etcétera. Los sanó a todos, ¿no es cierto? A la mujer del flujo de sangre, a los que estaban muertos, ¿no es cierto? Los resucitó, etcétera, etcétera. Entonces, ahí en Juan, en Mateo 4:24 dice, y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó a todos. Amén. Amén. Entonces, una de las primeras manifestaciones que Cristo hace es demostrar el poder de Dios a través de la sanidad hacia aquellos que no tenían por dónde ser sanados, hermano. Lo segundo que hacía es que echaba fuera espíritus del mal o echaba fuera demonios. Eso lo conocemos y sabemos. Dice ahí en Marco 1:34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Amén. Lo tercero que hizo, que ejecutó milagros. Acuérdense que una cosa es la sanidad, otra cosa son los milagros. Los milagros tienen que ver con lo natural, cuando lo natural se vuelve sobrenatural. ¿Se acuerdan? Y acá el episodio es cuando calma la tempestad. Jesús se levanta la tempestad en el mar y le dice, Cristo, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y sus discípulos temieron con gran temor y decían en uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. O sea, acuérdense, una cosa es sanar enfermos, liberar demonios y otra cosa es ejecutar milagros. Y los milagros tienen que ver generalmente con lo natural, cuando eso natural se vuelve sobrenatural, en este caso Jesús, que lo que hace, hace callar el viento, ¿no es cierto? Y se vuelve una gran bonanza. Los discípulos dicen, ¿quién es este? Que aún el mar y los vientos le obedecen. Era Dios mismo en la tierra. Amén. Y lo último, demostrando ese amor y poder de Dios, que Él resucita a los muertos, ¿no es cierto? Cuando resucita a Lázaro, todos conocemos ese relato, entonces Él tenía el poder para resucitar a los muertos. Bueno, ya vamos terminando, hermanos, sé que ha pasado rápido la hora. Si tienen alguna pregunta, la idea, no quiero ir tan rápido, rápido, van a haber otras clases que quizás van a ser un poco más lentas y la idea es que también puedan participar Participa. de a poco, obviamente, yo sé que al principio les cuesta, pero puedan participar en el sentido de, si tienen alguna pregunta o alguna duda, la pueden hacer, ya sea al escribir, al hablar, vamos a estar atentos. Ya porque la idea no es solo que sea un monólogo, o sea, algo claro como un monólogo, sino que también ustedes puedan participar. Entonces, el punto de Jesús compartió nuestro sufrimiento en vida, ¿ya? Nuestro sufrimiento en vida, el Señor compartió. Entonces, eh, dice acá en Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que nos pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí esto nos ayuda a entender, hermano, que Jesús nos comprende, nos entiende. Este versículo nos da a entender que Jesús experimentó todos los sufrimientos, todas las tentaciones, ¿sí? Jesús experimentó en esos 33 años, acuérdense que nació en una familia pobre, hubo necesidad, tuvo hermanos, él era el hermano mayor, el papá muere alrededor de los 15 o 16 años, ¿quién tiene que hacerse cargo de la casa? Es Jesús. Entonces imagínense, hermano, aunque él era el Dios hombre, pero en esos años él tenía que vivir como cualquiera de nosotros. Entonces tiene que hacerse cargo de una casa, ¿no es cierto?, donde tiene que hacer la tarea del hermano mayor. Entonces imagínense, se parece a muchas de nuestras, ¿cómo es que se llama? De nuestras vidas, ¿no es cierto?, o de nuestros papás.
que tuvieron que trabajar muy jóvenes. Entonces, ¿es tentado en todo en la tentación del desierto? Claro, fue tentado en todo, dice la palabra, pero fue hallado sin pecado. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que está demostrando el texto? Que Jesús sufrió como nosotros, padeció como nosotros, lo quisieron matar, lo quisieron asesinar antes de tiempo. ¿No es cierto? Él vivió en el monte, vivía donde lo pillaba la noche, dormía, no tenía problema, no vivió en hoteles 5 estrellas, vivió como una persona común y corriente con necesidades, como todos nosotros. Llegó un momento donde los discípulos tuvieron hambre y no tenían que comer y el Señor multiplica, ¿no es cierto?, los panes y los peces ahí con la gente que le seguían. Y todo eso, entonces ellos también tuvieron sed, también tuvieron hambre, también tuvieron temor, iban con Jesús en la barca, etcétera, etcétera. Entonces, el Señor nos conoce, y esto yo quiero transmitírselo de verdad, o sea, el Señor conoce nuestras debilidades. Cuando nosotros estamos débiles, Dios te conoce, hermano. Él sabe, se compadece. Por eso dice que Él se compadece de nosotros porque Él también lo vivió. Él también lo vivió. Entonces dice, yo también fui tentado. Yo también pasé por eso. Entonces me compadezco de mis hijos, me compadezco de mis hijas. Amén. Entonces, por eso que él sufrió, tuvo sufrimiento en su vida, para compadecerse de nosotros. Por último, Jesús murió en la cruz por todos nosotros, ¿no es cierto? Como todos sabemos, y les decía que esta semana va a ser una semana, ¿no es cierto?, donde, bueno, algunos no comen carne, ¿no es cierto?, ni nada de eso. Entonces, el tema es que van a recordar nuevamente y para nosotros también tiempo de reflexión, pero donde van a recordar todo lo que sucedió en ese Vía Crucis, ¿no es cierto?, en ese último día de Jesús. Pero hay algo más significativo de lo que nos muestra la película, que tiene que ver por qué Jesús murió. Y bueno, lo hablamos minutos antes, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron las causas de por qué Él vino, ¿no es cierto? ¿Y por qué murió? Dice, los impíos tomaron al Señor Jesús y lo ejecutaron al clavarle en la cruz del Calvario de madera como un criminal común. O sea, eso era lo primero. Dice la escritura que era maldito aquel que era colgado en un madero. Entonces al Señor primero lo crucifican como un criminal, como un ladrón, un delincuente, como un asesino. Era lo peor de lo peor. Dice, él podía salvarse a sí mismo, pero no lo hizo, ya que era a través de su muerte sobre la cruz que Dios iba a salvar al mundo. Jesús murió por nosotros. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Yo sé que estos temas son muy largos, hermano, pero cuando hablamos de la cruz, en simples palabras es decir eso. Jesús tenía que morir. ¿Por quién? Por toda la humanidad, por nosotros, por nuestras generaciones, para que ahora no la muerte nos condenara, sino que ahora la vida de Dios, su justicia, ¿no es cierto?, viviera sobre nuestras vidas y por él nosotros fuésemos salvos. Amén. Para ir terminando, 2 puntos más. Jesús fue levantado de los muertos por nosotros. No solamente murió, sino que esto es lo más maravilloso, que al tercer día resucitó, como predicaba la hermana Natalia ayer, ¿no es cierto? Al tercer día resucita. ¿Por qué resucita? Porque Él tiene que dar a luz una nueva raza de hombres y mujeres que ahora, ¿no es cierto?, han entregado su vida a Cristo, son hijos e hijas del Señor, ¿no es cierto? Y van a vivir eternamente con Dios. Entonces, el Señor tiene que resucitar, tiene que vencer la muerte y al tercer día, ¿no es cierto?, tiene que resucitar. Ahí en Efesios 2 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó
y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué maravilloso, amén. También resucitó y por último, la última, Jesús abrió la puerta de los cielos para todos nosotros. Jesús abrió la puerta de los cielos para nosotros. Amén. Amén. Sí, Señor. Aquí, hermano, y con esto terminamos. eh, es súper importante que el Señor te dio la salvación y Él no te la va a quitar jamás. Es un regalo no merecido, ¿no es cierto? Que ninguno de nosotros merecía. Pero Él lo que hace es abrirte la puerta del cielo a ti y a tu familia, a tu descendencia. De hecho, la promesa no solamente es que entres tú, sino que toda tu casa sea salva. Entonces, el Señor abre la puerta del cielo a través de la muerte de Cristo, su resurrección, para que nosotros podamos entrar. Ahora, ¿quién debe cuidar de esa salvación? Somos cada uno de nosotros. Tú y yo debemos procurar poder llegar, ser fieles hasta llegar a la meta, hasta que Cristo venga, ser fieles hasta que el Señor venga, porque Él ya abrió la puerta, ahora nosotros tenemos que entrar por ella y esa puerta se llama vida eterna, se llama eternidad, un poco lo que hablamos delante. Y miren cómo lo relata el libro de Hebreo y con este texto terminamos. Dice Hebreos 10:19 hablando de esto. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo del cielo, por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, que en Cristo, esto es de su carne, de lo que Él vivió en la cruz del Calvario, y teniendo un gran sumo sacerdote, o un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es Cristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué es lo que nos está invitando el Señor? Que acá ahora el camino es nuevo y vivo, es un camino nuevo, es una entrada al cielo llamado el lugar santísimo, ¿no es cierto? ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Teniendo libertad. Tenemos libertad y tenemos que acercarnos, ¿no es cierto? Confiadamente, con un corazón sincero. Eso es lo que el escritor de los Hebreos nos está diciendo. No tengas temor de acercarte, sino que acércate con un corazón sincero a Dios. Él ya abrió las puertas del cielo. Cristo, la obra que hizo en nosotros, mi hermano, la obra que hizo el Señor en la cruz del Calvario, es abrirnos el cielo para que nosotros ahora podamos entrar. Lo que antes estaba cerrado para nosotros, hoy día está abierto a través del cuerpo de Cristo, de su sacrificio, para que cada uno de nosotros podamos entrar. Y no nosotros, sino que también nuestros hijos, sino que también nuestra familia pueda entrar a esa salvación. Amén. Esta es la obra que hizo el Señor Jesucristo. Recuerden que estos son estudios reducidos, no podemos hablar todo, ¿no es cierto?, en una hora, pero esto es lo del tema de hoy sobre Cristo y su obra, ¿no es cierto? Murió, sufrió, vivió como uno de nosotros, sufrió, ¿no es cierto? Murió en la cruz del Calvario por nosotros, resucitó al tercer día por nosotros y ahora está sentado a la diestra del Padre y nos abrió ese camino nuevo y vivo para que nosotros también entremos por él. Amén. Esa en resumen es la obra del Señor. Amén. Así que mi hermano, tenemos un gran sumo sacerdote, acerquémonos a él, tengamos comunión con él. Amén. Acá está lo último del estudio, dice mi decisión. Yo sé que la mayoría de ustedes ha recibido a Cristo, ¿no es cierto? No sé si alguien no lo ha recibido de los que estamos acá, pero todos creo yo que recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Eh, pero sí el consejo que nos da en esta decisión, que hayamos reconocido a Cristo. Yo sé que todos lo hemos reconocido, pero también además de haberle reconocido, dice, también les contaré en esta decisión, también les contaré a otros que Él vino al mundo con el mismo fin para ellos. Y ese es un compromiso que tenemos que hacer. Hablarle a otros de lo que Cristo hizo en mí, vino a hacer por mí, también lo puede o lo vino a hacer por ellos. Amén. Y si ellos abren su corazón, el Señor también va a cambiar y transformar sus vidas. Amén, mis hermanos.
Y por último, hay otro cuestionario y este es netamente del tema. Como le dije, hay hermanos que me mandaron el cuestionario anterior, tienen tiempo para enviarlo. Lo ideal es que vayan ejercitando y vayan contestando estas preguntas. Y todas estas preguntas están en la misma clase de hoy día, no son difíciles. Esos 6 pasos son los que mencionamos al principio, menciona los 6 propósitos, están al principio, y así, cada pregunta está en el mismo capítulo que hablamos hoy. Y cualquier duda que tengan, cualquier situación que no entiendan, háganmelo saber, me escriben, me pueden mandar un audio, llamar como ustedes quieran. Ya estamos para servir. Así que Dios les bendiga, mis hermanos. Sé que me gustaría que más adelante también pudieran leer la Biblia, participar, ahí hacer una clase más Dinámica. dinámica, ¿ya? Para que no esté yo solamente leyendo, leyendo, ir la Y pastora no se acá, queden dormidos. claro, y no se queden dormidos. Así que Dios les bendiga mucho. Está grabado, después yo lo voy a subir mañana a YouTube, al canal de YouTube, para que puedan también verlo. Así que el Señor les bendiga, mis hermanos. Si tienen alguna pregunta o pueden escribir ahí en el chat, como sea. Si no, lo dejamos hasta acá. Así que Dios les bendiga y qué bueno que se pudieron conectar. Amén. Ahí están escribiendo. Amén. La próxima semana leemos eso, hermana Andrea. Ahí está. ¿Ve? Ya se atrevió ahí la hermana Andrea. La próxima semana vamos a leer. Sí, tienen que tener, los que tienen problemas de visión, buenos lentes, porque las letras son chicas. Acá a la pastora Me cuesta. no le costaba porque la letra es muy chica de la Biblia. Entonces, buenos lentes o una Biblia, Una letra lupa. grande, ¿ya? Y participen, hermano. Creo que se puede preguntar o hacer algún alcance. Oh, pastor, yo pensaba que era así, o pastor, ¿qué dice la Biblia? Podemos hacerlo, ya, no hay problema. Así que espero que le haya sido de bendición la clase, como le dije, 1 hora, y la próxima semana seguimos. Acuérdense que después vamos a hablar. Va a haber un tiempo que vamos a hablar sobre ángeles, ¿no es Oh, cierto? qué lindo. Vamos a hablar sobre los dones del Espíritu Santo. Van a haber muchos temas. Estamos empezando desde lo básico hasta lo más, un poco de mayor conocimiento, ¿ya? Así que eso, para que nos animemos lo uno al otro, a los que no han entrado, los animamos a que sigan, ¿no es cierto? Y puedan ser parte del discipulado. Amén. Así que Dios les Que no bendiga se mucho. pierdan el domingo, no se pierdan el domingo porque tenemos una presentación, Vamos a viene mucha presentar. gente y también cenamos con el Señor para que Sí. vengan Vamos a a tener compartir. Santa Tenemos un Cena. domingo muy lindo. Vamos a tener Santa Cena y vamos a estar ahí compartiendo también van a